Buenas tardes con todos. Vamos a proceder en el diseño del puente Wiston utilizando en este caso una fotoresistencia. Bueno, recordando que la fotoresistencia es en esta que tenemos aquí, y esta va a tener una resistencia interna que va a variar dependiendo de la cantidad de luz que se le presente en la parte de la cara. Entre más luz o menos luz va a cambiar su resistencia. Entonces esto podemos aplicarlo, usarlo para algún sensor, ¿no? Pero recordando que nuestros componentes de instrumentación no aceptan valores óhmicos, entonces se realiza un acondicionamiento de señal, que sería hacer una relación entre los ohmios que van a variar y pasarlos de una forma a un voltaje, ¿no? Que varía, que el voltaje sí podemos poner a nuestros componentes de instrumentación que sí los pueden leer e interpretar de alguna forma para utilizarlos. Entonces vamos a utilizar esta configuración de resistencias, ¿no? Que vamos a tener una resistencia 1, 2, una resistencia 3 y la resistencia de la fotocelda, que esta mientras va a variar va a hacer que se desequilibre de alguna manera la configuración de resistencias y va a cambiar el voltaje entre C y D, y de esa manera hacer una variación viendo que vaya cambiando este voltaje, depende de lo que cambie la fotoresistencia. Vamos a calcular para que sea 0 en esta parte, porque necesitamos que sea 0 para poder calibrar desde ese punto nuestra escala que necesitemos realizar. Entonces, para lo cual sabemos que realizando un divisor de voltaje en el punto C de estas dos resistencias, tenemos que el voltaje C es igual a R2 sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada, y el voltaje que cae en el punto D es Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. Entonces tenemos nuestros dos divisores de voltaje en este caso. Recordando que el voltaje BCD es igual a BC menos BD. Entonces lo que nosotros necesitamos que sea 0. Para que sea 0, obviamente el voltaje en C y el voltaje en D deben ser iguales, por lo cual ya sabemos por dónde podemos partir. Igualando las dos ecuaciones, que sería R2 sobre R2 más R1, pues su voltaje de entrada es igual a Rx sobre Rx más R que R3 por voltaje de entrada. Bueno, y realizando la respectiva análisis matemático, obtenemos, despejamos la resistencia 3, que es igual a R1 sobre R2 por Rx, que es nuestra resistencia de la fotocelda. Aquí despejamos R3 porque obviamente la resistencia Rx ya vamos a conocerla de nuestra fotoresistencia, la vamos a medir con ayuda del ómetro, a ver cuál es su mínima y máxima resistencia para considerar ese intervalo. Y de esta manera, con esta fórmula vamos a utilizarla para calcular la resistencia 3, que la vamos a usar como potenciómetro para poder variar y calibrar y que nuestro voltaje CD sea 0 y poder partir desde ahí. Y bueno, procedemos a conectar nuestra fotoresistencia a nuestro ómetro en una escala de 200 kilo ohms, que es la resistencia más o menos donde están fabricadas estas fotoceldas. Entonces primero vemos qué resistencia nos da cuando tapemos todo la resistencia, o sea que no entre luz, y esperamos a que se estabilice, a ver qué valor podemos tener. Como vemos que sin luz en la fotoresistencia tenemos una resistencia que se va elevando, ¿no? Y esperemos a que se estabilice. Y se estabiliza más o menos en 70 kilo ohms podemos poner el valor máximo. Y ahora realicemos cuando hay bastante luminosidad. Con ayuda de nuestra linterna vamos a obtener una resistencia bastante baja que ya se está aproximando a 0, que obtenemos 0.1 kilo ohms. Entonces podemos decir que cuando haya más luz, su resistencia va a disminuir. Listo, entonces ya teniendo estos rangos podemos calcular nuestros componentes de la puente de Wiston y ver cuáles vamos a utilizar. Y bueno, ahora ya que sabemos los valores, el intervalo que tiene de ohmios la fotoresistencia, procedemos a realizar el cálculo. Bueno, vamos a usar una resistencia 1 de 1 kilo ohmio, resistencia 2 de kilo ohmios, que son resistencias que teníamos disponibles en este momento, y la resistencia de la fotocelda que ya medimos, que estaba en este rango, y procedemos a calcular una resistencia 3, ¿no? Para ver cuál vamos a utilizar y nuestro voltaje sea desde 0 voltios.
Entonces en la expresión que ya teníamos en este lado, solo despejamos, reemplazamos, perdón, los valores que tenemos aquí y reemplazamos el valor máximo que tendríamos, ¿no?, de nuestra fotocelda, dándonos un valor de 7 kilómetros. Pero hablando comercialmente, esto lo podemos aproximar a un potenciómetro para utilizar de 10 kilómetros. De ahí lo podemos calibrar a nuestra medida, que necesitamos que sea CD 0 voltios. Vamos a tener R1, R2, resistencia 3 de calibración y resistencia X, que es la fotoresistencia. Entonces aquí ya vemos que ya se había calibrado, entonces el voltaje entre CD va a ser de 0 voltios. No habría problema en ese caso. Y aquí cuando ya varía nuestra fotoresistencia a la luz, vemos que varía nuestro voltaje. Listo. Y bueno, ya tenemos nuestra fotoresistencia puesta en nuestro circuito de puente de Winston. Resistencia 1, resistencia 2, fotoresistencia y potenciómetro, que representa la resistencia 3 para calibración. Conectado nuestro voltímetro para ver cuál es la variación de voltaje que tenemos. Entonces ponemos la mayor cantidad de luz a la fotocelda y la variamos el potenciómetro para que nos dé 0 voltios. Y listo. Entonces podemos decir que a mayor cantidad de luz va a haber menos voltaje. Y como vemos ahora, vamos a tapar la resistencia y vamos a tener un voltaje también máximo. Tapándola bien, tenemos un voltaje de aproximadamente 4 voltios. Entonces podemos decir que a menos luz el voltaje va a aumentar. Entonces con estos datos que ya obtenemos podemos realizar nuestra programación en Arduino y realizar ahí una relación de intensidad lumínica dependiendo de cómo va variando nuestra fotoresistencia. Y listo, ahora procedemos a la programación de nuestro Arduino. Vamos a hacer la simulación como si fuese un luxómetro, ¿no? Cómo funcionaría un luxómetro. Bueno, y aquí ponemos nuestras variables flotantes, que es la voltaje y la nivel de iluminación, que serían luxes, ¿no? Realizamos un pequeño bucle donde la entrada analógica A1, como vemos aquí está conectada a nuestro circuito, va a ir va a ir monitoreando los datos de nuestro circuito, depende de cómo va variando, y va a irlo repitiendo en un delay de 5. Además tenemos aquí una conversión de análogo a digital. Tenemos un voltaje de alimentación del Arduino de 5 voltios y lo cambiamos a digital por medio de esa conversión, que siempre se realiza, que es sobre 1023 de la variable que teníamos aquí de la X representada anteriormente. Y aquí la conversión que nos interesa es el nivel de iluminación, ¿no? Entonces nosotros vamos a asumir que con el teléfono, la luz del teléfono apegada a la fotoresistencia, vamos a tener 1000 luxes. Entonces realizando aquí un cálculo y realizando esta función, podemos decir que cuando tenemos nuestro voltaje máximo, que es 4 voltios, vamos a tener aquí 1000 luxes, ¿no? Y así cuando vaya variando también bajarían los luxes. Y aquí vamos a llamar y a imprimir las variables que tenemos. Mandamos a correr y subimos a nuestra tarjeta Arduino. En herramientas podemos abrir el monitor serial y vamos a ver cómo van cambiando respecto al tiempo todas nuestras variables de voltaje y por ende la escala que está hecho en nivel de iluminación. Entonces cuando pongamos la luz del teléfono tenemos que recibir al menos unos 1000 luxes. Aquí ponemos y vemos cómo se va acercando la nivel de iluminación casi a 1000 luxes. De igual manera le vamos quitando nivel de iluminación y vemos cómo va decreciendo los luxes. Y podemos ir también poniendo la mano para quitar más luz y ver que va disminuyendo aún más, que habría menos luxes. Listo. Entonces vemos cómo va variando, ¿no? Ahí podríamos ver que está en la luz del ambiente
y se queda constante sin nada, no se pone ni se quita luz. Entonces aquí estaríamos representando lo que sería el funcionamiento de un luxómetro.